Hola, buenos días. Mi nombre es José Silva Panuncio, soy el director de la región litoral de Securitas Argentina y en nombre de la empresa le damos la bienvenida a esta webinar. Para nosotros es una alegría poder tenerlos aquí, del otro lado de la pantalla, compartiendo un momento de este tiempo de cuarentena, de esta larga cuarentena, que nos presentó muchos desafíos, que nos va a presentar y que seguramente tendremos unos cuantos a partir del home office, que para algunos fue voluntario y para otros obligado, de la utilización de los elementos de protección personal, el no abrazo y el no beso que tanto nos identifica. Y esta pandemia, además de la cuarentena, nos trae viejos y nuevos problemas, a los que debemos encontrar soluciones que sean novedosas y adaptables. El freno de la actividad económica, la actividad general en el país, también frenó por un tiempo la delincuencia y la industria, su industria se paró. Y ahora con la flexibilización, con el menor control de las fuerzas de seguridad, dada la mayor circulación de vehículos y de personas, también comenzó a moverse, pero a un ritmo muy acelerado y con ribetes algo violentos. En síntesis, la situación del delito está aumentando día a día y pienso que tendremos un segundo semestre, lamentablemente, con índices altos de inseguridad. Y en esta línea, y con nuestro lema de hacemos de tu mundo un lugar más seguro, es que estamos buscando y encontrando oportunidades. Y nos interesa fundamentalmente la continuidad de tu negocio. Por ello hacemos este webinar, para compartir nuestro conocimiento y para darles una visión, para algunos de ustedes novedosa, para otros ya conceptualmente conocida, pero con el agregado de algunos detalles que la hacen interesante. Para no hacer más larga la introducción y también esperando que se terminen de conectar algunos que están haciéndolo en este momento, les voy a presentar a los speakers de Track and Trace, que son Dan Arias. Buen día, Dan, ¿cómo te va? Buenos días, José. Responsable comercial de la región litoral, quien lo va a desarrollar el producto desde el punto de vista comercial. Y Danilo, buen día. Danilo Rossetti es el gerente de seguridad electrónica y soluciones, quien nos va a contar un poquito más técnicamente los detalles del producto. Buen día, José. Vamos a hacer, la mecánica va a ser la exposición y al final haremos las preguntas, tomaremos los últimos minutos del tiempo disponible para responder las preguntas que nos hagan. Así que, bueno, damos inicio con Dan a la exposición, así que todo tuyo. Gracias, José. Buenos días a todos. Es un gusto que nos estén acompañando esta mañana, aquí media mañana en Argentina. También le damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde otros países, ya que hemos recibido con grata alegría la disposición de colegas, empresas, clientes que nos están acompañando desde otros lugares, así que bienvenidos para ellos también. Para comenzar del modo que queremos, tenemos que sí o sí enfocarnos en qué significa esto de Track and Trace, qué es el Track and Trace, qué es la logística, qué es la trazabilidad. Para ello tenemos que entender claramente qué significa el concepto. Track and Trace nos permite definir un sistema que, basado en tecnología y con la utilización de determinados elementos, nos permite gestionar recursos, optimizando estándares que nos permitan tener seguridad, trazabilidad, calidad, administrar riesgos y procesos productivos. Esto es interesante, puesto de que desde el concepto de trazabilidad y de logística
Salimos de lo que conocíamos habitualmente, que es solamente sobre recursos móviles, y ahora estamos parados en una situación en la que también recursos fijos, como activos que son importantes en la trazabilidad de la información, como generadores, cámaras, granjas, y otros controles biométricos ahora en la nueva normalidad, también necesitan tener trazabilidad. Para entender de dónde partimos, para entender dónde estamos, mejor dicho, es necesario saber desde dónde partimos. Y nos permite, con un grado de esfuerzo, poder diseñar hacia dónde vamos. Es por ello que es interesante saber de dónde viene el concepto de logística. Cuando uno ve que es algo tan antiguo como se remonta hacia el 2900, 2600 antes de la era cristiana, el concepto de la logística tiene que ver con el suministro. Viene de una palabra griega en el cual se determinaba que los logísticos eran, por definición, aquellos que sabían calcular. Se desprende, lógicamente, de que para calcular debían tener conocimientos matemáticos. Había ciencia aplicada a la logística. El área de inicio de aplicación para esto fue el área militar. De hecho, el tener o no tener suministros muchas veces hizo de que se tornara alguna batalla a favor o en contra de quienes sabían administrar los recursos que tenían a disposición. Y en la línea de tiempo hay hitos logísticos que realmente vale la pena mencionar, que nos muestran desde dónde venimos para llegar a lo que hoy estamos viviendo. Para mencionar solamente algunos, decíamos 2600 años antes de Cristo, todavía se está investigando cómo fue que los egipcios hicieron semejante obra monumental, 6 millones de toneladas de peso, 146 metros de altura para la gran pirámide de Giza. Allí hay mucha logística envuelta. En la Edad Media se vio necesario que las rutas comerciales atravesaran todo lo que es Euroasia y, por ejemplo, la ruta de la seda hizo que los negocios proliferaran y los imperios cayeran o crecieran en función de su desarrollo comercial. Ya en el 1600, entendiendo que el correo iba a ser la manera de trabajar y de poder llevar y traer información vital, valiosa y necesaria en distintos ámbitos, fue el medio que se utilizó, la logística que se utilizó para poder cumplir con estos objetivos. El desarrollo en línea de tiempo hizo que con el invento del vapor y aplicado al ferrocarril, ahora se pudiera trasladar no solamente información valiosa en texto o en paquetes pequeños que lo hacía el correo, sino ahora también otro tipo de insumos, otro tipo de materiales a través de grandes líneas férreas que se fueron creando. Y ya estamos en la Edad Moderna, 1900, Canal de Panamá. Durante mucho tiempo se buscó conectar el Pacífico con el Atlántico. ¿Qué es lo que se procuraba? Evidentemente bajar los costos. El desarrollo de rutas marítimas y la conexión entre estos dos grandes mundos, Europa y América, se venía sosteniendo a través de un largo viaje de más de 2 semanas por el Cabo de Hornos. Cuando se podía hacer, entendían aquellos que miraban con ojos optimistas hacia el futuro, que se podía hacer algo mucho más cómodo, más cercano, más corto, mucho más económicamente rentable a través del canal. Y se bajó este viaje de más de 2 semanas a 8 o 10 horas allí en el 1900. Con ello aparecieron los grandes buques portacontenedores y los supercontenedores con cada vez más economía puesta en ellos, millones y millones que se fueron moviendo de un lugar del mundo hacia otro. Esto nos deja en lo que ya empezamos a manejar, 1960, 1970, desarrollo económico, globalización, cambian las necesidades logísticas, ahora es necesario hacer una logística más eficiente que permita a empresas llegar a otros mercados y haciéndolo de un modo competitivo. Y esta globalización hizo que estos
ahora nuevos centros de producción sean llevados a lugares en los que producir sea más económico. Entonces empezamos a ver desarrollos en lugares tan distantes como China, sin embargo, por sus costos, eran absolutamente rentables y la globalización hacía de que no fuera tan lejos China como antes parecía. Y ahora estamos en la nueva modernidad. Ahora estamos hablando de logística 4.0, la digitalización, y empezamos a encontrarnos con conceptos, con anglicismos, que aquellos que estamos relacionados con la logística empezamos a naturalizar. Empezamos a hablar de supply chain, just in time, mill run, on time in full, warehousing, picking, packing, todos conceptos que tienen que ver con este mundo digital y esta nueva manera de hacer negocios y de optimizar costos. Hasta que fin del año 2019, principio del año 2020, esta pandemia hizo que tuviéramos que replantearnos la manera de hacer negocios y cómo la logística se veía totalmente afectada. Este contexto actual hace de que los procesos productivos fueran cuando menos afectados, muchos de ellos paralizados. Los operadores logísticos tradicionales entraron en serios problemas económicos. Solamente como para tener una referencia, el Council of Supply Chain Management hizo un reporte a principios, analizando el principio del año 2020 y mostraba que solo en Estados Unidos 640 operadores logísticos tradicionales se habían declarado en bancarrota. Evidentemente, este contexto actual ha modificado la manera de hacer negocios. Tenemos clientes que nos acompañan hoy, que lo están sufriendo en carne propia, lo hemos estado conversando, nos conocemos y sabemos que ha cambiado y les ha afectado, y estamos juntos pensando y planteando cómo vamos a enfrentar esta nueva normalidad. Evidentemente, la aplicación de protocolos distintos, nuevos, a los que estamos obligados a cumplimentar para cuidarnos y cuidar a otros, afecta costos y procesos. Pero, irónico como sea, también han aparecido nuevos negocios y nuevos segmentos que han tenido un crecimiento exponencial. En el mismo plazo de tiempo que hacíamos análisis recién, Jeff Bezos, con su monstruosa maquinaria llamada Amazon, logró lo que parecía impensable, generar empleo para 100.000 nuevos trabajadores y mejorando sus condiciones de trabajo, otorgándoles aumentos en sus salarios. Entonces, es evidente que nos encontramos ante una realidad que tiene al menos dos caras. Lo que no podemos hacer es desconocer que existe una nueva realidad y que tenemos que rápidamente adaptarnos y encontrar las herramientas necesarias para que podamos seguir haciendo negocios, para que podamos seguir comercializando, para que podamos seguir moviendo mercadería y llegando a nuestros clientes, pero teniendo en cuenta este nuevo contexto. Un nuevo contexto que evidentemente habla de reducción de márgenes. Es evidente que las mismas materias primas, los mismos productos terminados, al tener menor demanda o incluso al tener muy poca disponibilidad en sus orígenes, en sus fábricas, hace que los márgenes se vean afectados. Lo que decía José al principio, el incremento en la marginalidad. Tenemos colegas y amigos que nos están escuchando desde México y lamentablemente en Latinoamérica, del podio de piratería del asfalto, 3 países que estamos en Latinoamérica ocupamos los primeros puestos. México, Brasil y Argentina llevan la delantera a nivel mundial, a niveles de Sudáfrica y Rusia, en esta modalidad delictiva. Entonces, el tener claro que esta es la realidad que vivimos y este incremento de marginalidad por el problema económico que están sufriendo los países hace de que tengamos que tener un especial cuidado sobre cómo vamos a
mover nuestras mercaderías, cómo vamos a hacer para llegar a nuestros clientes de un modo seguro. Y por la reducción de márgenes, naturalmente hay una necesidad de optimizar costos. Esto es indefectiblemente así. No vamos a tener los mismos volúmenes, entonces los costos tienen que estar afectados, tienen que reducirse para poder seguir manteniéndonos a flote en este nuevo mercado que tenemos que enfrentar. Y asegurarnos, el ejemplo está puesto en esto que conversábamos hace unos segundos del ejemplo de Amazon, en la validación de entrega, ya que tenemos pocos negocios, tenemos poco volumen de mercadería, lo único que no podemos permitirnos es que aquello que pudimos comercializar no llegue a las manos de quien nos lo compró. Entonces el control y la validación de los procesos se hace absolutamente natural en este nuevo escenario para que podamos estar seguros de que aquello que estamos haciendo llegue a quienes tienen que recibirlo, aquellos a quienes, a pesar de la situación y de las circunstancias, nos han comprado. De esto se trata esta nueva realidad. Y de esta manera, ahora nosotros nos enfrentamos a tener nuevos procesos, nuevos escenarios y nuevas demandas de nuestros clientes que tenemos que satisfacer. Para ello, en Securitas, Track and Trace es más que un título, es una manera de estar al lado de nuestros clientes. Es una manera de entender las necesidades de nuestros clientes y podemos trabajar en distintos modelos de servicio. Podemos englobarlo en 3 grandes grupos. Aquellos servicios que Track and Trace permite colaborar orientados en la logística, aquellos en los que Securitas Track and Trace brinda oportunidades y cuida, protege activos, entonces nuestra orientación está fuertemente hacia la seguridad. Y ahora, en esto que estamos hablando de la nueva normalidad, en procesos de cuidado de las personas y demás, en servicios que tienen el foco puesto en safety, aquello que nos permite ser eficientes, cuidar a nuestros recursos, no solamente en la manera de conducir, sino que en su salud también esté protegida. Entonces, de esta manera, minimizamos riesgos, optimizamos costos y mejoramos nuestros servicios. De una sola manera, como lo entendemos en Securitas, que es del mismo lado del mostrador con nuestros clientes. Nosotros no le vendemos productos a nuestros clientes, sino que lo que hacemos es participamos del desarrollo de su negocio. Estamos del mismo lado porque la eficiencia y la mejora de sus rentabilidades hacen que nosotros seamos valiosos a la hora de brindar servicios. Para ello es interesante que veamos el cómo. Esto desde lo conceptual es interesante, pero cuando lo bajamos a tierra necesitamos saber cómo Securitas, a través de Track and Trace, hace esto. Danilo, quien lleva adelante la unidad de negocio en Argentina y da soporte a países de Latinoamérica con este producto, nos va a ilustrar, nos va a ayudar a entender cómo Securitas, a través de su producto Track and Trace, logra en la práctica estos objetivos que planteábamos. Danilo. Gracias, Dan. Buen día para la audiencia. Para ejemplificar en este caso, nosotros tomaremos una cadena productiva, en este caso va a ser la avícola. Esta se extiende desde incubación hasta el consumidor final, pasando por planta de alimento, granja avícola, aves vivas, procesamiento y productos terminados. Es decir, que vos estás planteando que en cada uno de estos eslabones, ya que hablaste del término cadena productiva, Track and Trace puede brindar alguna solución, algún adicional, algo valioso para aquel que le importa o que está en esta cadena. Sí, claro. En incubación, por ejemplo, el principal control está en la temperatura para asegurar la supervivencia del pollito bebé. Al momento del traslado, nosotros demarcamos la zona, origen, destino y la ruta a cumplir para el traslado de este hacia la granja. Por ejemplo, en la planta de alimento, el principal objetivo es asegurar el aprovisionamiento de los
insumos básicos para la crianza. Por ejemplo, el alimento balanceado que debe estar en el momento adecuado y en el lugar indicado. Ah, pará, ahí me decís momento y lugar. ¿Cómo haces para asegurar momento y lugar? Estos controles surgen del plan de viaje, donde validamos el cumplimiento del origen, destino, la ruta que se debe cumplir y accionamientos de descarga de alimentos balanceados, como por ejemplo. En la granja es muy importante tener el seguimiento y control de los indicadores, por ejemplo, de humedad, oxígeno, entre otros, para asegurar el crecimiento óptimo del ave. Una vez completada esta etapa, se procede al traslado del ave viva hacia el procesamiento. Acá debemos asegurar la integridad de la logística desde la carga en la granja hasta la descarga en la zona de procesamiento, obteniendo el producto terminado. La trazabilidad de la temperatura y los parámetros de esta son esenciales para mantener su condición de ser admisible como un producto de consumo. Ahora te pregunto, vos me hablás de que sea admisible para producto de consumo, pero entiendo que en una cadena productiva vos podés tener un producto terminado que apunta a distintos mercados. ¿Cómo haces para diferenciar o para brindar información, siendo que el estado del producto terminado puede ser diferente? Sí, a través de la integración entre los distintos sistemas de gestión, nosotros podemos preservar la integridad de cada producto terminado y sus parámetros de conservación e incluso de su destino final, siendo esto, pues, por ejemplo, exportación, cámara de frío o de cadena de consumo. Acá no solo debemos alertar si hay un desvío, sino que tiene que ser una información disponible en tiempo real para ser auditada como verificación del cumplimiento de la cadena de frío. Bien, ahora, dijiste varias veces la palabra integración. ¿Cómo lográs que esto esté integrado? ¿Cómo haces que eso se mantenga de valor, integrado, cercano al cliente, aquel que tiene el dueño de la mercadería o al dueño del proceso productivo? Sí, la integración es un servicio que se da entre los distintos sistemas de gestión y que nos permiten dar una información completa y en tiempo real. Excelente, excelente. Entonces ahora entiendo que la integración es lo que permite que todos estos controles que vos estás haciendo y que vos le estás brindando a través de tu herramienta, esto tenga valor para aquel que lo hace. Excelente. Ahora entiendo cómo triangula, cómo se sostiene. Pero, ¿qué otras cosas podés hacer a la hora de controlar recursos? Porque acá me hablaste de una cadena productiva, pero hoy veíamos que las personas son importantes para mantener una cadena productiva viva. ¿Cómo podés hacer? Bien, podemos a través del servicio de safety, que se establecen indicadores que permiten reducir, por ejemplo, el consumo combustible, el de los neumáticos, frenos, además de determinar el uso indebido de estos recursos. Ejemplo de estos indicadores puede ser el control de exceso de velocidad por tipo de trama vial, aceleraciones, frenadas, configuración, por ejemplo, de tiempos máximos y mínimos de conducción y descansos. En este caso, lo que hacemos foco es en la calidad del trabajo que puede realizar nuestros choferes, como por ejemplo de asegurar un tiempo de descanso. También tenemos la configuración de los horarios para el uso de los recursos. De esta manera podemos detectar usos indebidos de estos cuando no corresponden. Tengo una consulta ahí. Es interesante ahora con esta nueva normalidad y estamos viendo, por ejemplo, aquí en Argentina, situaciones que se están dando. Tengo presente dos casos que fueron noticia en estas últimas horas. El caso de camioneros que para atravesar una provincia que tiene un bloqueo particular, porque la provincia así lo determinó, estuvieron 20 horas en la frontera de entrada en la provincia, esperando que se hagan los controles médicos necesarios para poder atravesar la provincia, ya que no era destino dentro de la provincia, sino tenían que atravesar la misma para que pudieran pasar, y encima tienen que lacrarles el camión
porque no se pueden bajar, no pueden hacer absolutamente nada abajo, pero la realidad es que el desafío era cómo hacer para que esa persona estuviese apta médicamente, que tuviese la temperatura correspondiente y demás, y se tuvo que esperar 20 horas para que un médico lo atendiera. ¿Cómo lo puedes resolver a eso? Sí, esto lo podríamos resolver fácilmente a través de las nuevas cámaras que permiten un control de temperatura y además asegurar, por ejemplo, el trayecto de nuestros transportistas cuando el destino, por ejemplo, no era la provincia, como fue este caso, que era una provincia de tránsito. En este caso, como lo hemos realizado con la provincia de San Luis, se realizan integraciones para compartir información del trayecto y pueden todas las partes quedarse tranquilos que se cumple con el trayecto y no hay detenciones ni pérdidas de tiempo. Sí, eso es directamente afectado a costos. En el caso que mencionabas de la provincia de San Luis, el no tener esta integración, el no tener esta vinculación de información de un apto de viaje, hacía de que los costos del transporte se incrementaran porque la provincia obligaba a tener una custodia de una patrulla, ya que no daba los parámetros de seguridad que la provincia imponía. En el caso de aquellas empresas que tuvieron servicios de Securitas Track and Trace, ¿esos costos los tuvieron que asumir? No. Hicimos la integración, entendimos que era una necesidad elemental para nuestros clientes y que se va a extender en el tiempo, por lo cual es una nueva realidad, una nueva normalidad en la que nos debíamos adaptar como empresa y compartir esta información con la provincia para colaborar también en los controles. Excelente. Hablando de costos, porque de eso se trata, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con costos, tienen que ver con mejorar condiciones. Necesariamente nos pasamos a lo que hoy conversábamos y habilitaba José respecto de la inseguridad. Los amigos de lo ajeno van a salir, estamos convencidos de que eso va a pasar. ¿Cómo te estás preparando para enfrentar ese escenario? En este caso nos estamos preparando ante la complicada panorama que se nos viene, principalmente haciendo foco en las operatorias. Es esencial que nos adaptemos a cada situación y para lo cual nosotros iniciamos conociendo a nuestro cliente, estableciendo los protocolos, haciendo un análisis de riesgo completo y en resultado de esto asignamos el hardware y el software necesario para poder cumplir con el servicio que este demanda. A todo esto, nuestra SOC, el Centro de Operaciones de Securitas, responde interactivamente en tiempo real con los servicios que brindamos. En el caso para iniciar un viaje, por ejemplo, para seguir con los ejemplos de la trazabilidad, nosotros realizamos las pruebas de funcionamiento antes de comenzar cada jornada. Damos aviso del inicio del viaje y ponemos en modo armado todo el sistema de seguridad. Hasta ahí, bien. Hasta ahí te tomo lo que me estás diciendo, pero estamos hablando de que los tiempos están afectando a los costos. Si para iniciar un viaje hay que hacer todo esto, ¿cuánto tiempo tengo que destinar para que un viaje inicie de manera segura? Nada, son minutos, la verdad es muy sencillo la operatoria y la mayoría de la información está integrada y automatizada en su carga. De vuelta me volvés a hablar de integración. ¿Cómo es qué significa en términos reales una integración? Es un servicio en el cual dialogan las distintas plataformas de los intervenientes donde toda la información que es útil se comparte en forma automática. Continuando con la operatoria, en nuestro caso se registrarán todas las acciones, se alertarán y operarán todos los desvíos que se producen, sean estos por omisión o por opción. Todo esto es
con la entera participación de nuestro software. Hasta ahí, bien, te creo, excelente, suponiendo de que Argentina sea un país normal, en el que las comunicaciones funcionen fluidamente, en el que todo trafique, que no tengamos ningún problema, pero vos y yo sabemos que no es la realidad. ¿Cómo haces cuando tenés los problemas, cómo te enfrentás a los problemas que sabemos que tenemos, de problemas de comunicación, problemas de las telco, poco mantenimiento de las redes? ¿Cómo haces para brindarme todo esto que estás planteándome cuando no funciona el soporte que vos necesitas para que la transmisión de información te llegue? Sí, acá está la principal diferencia entre las empresas que se dedican a prevenir y las que se dedican a recuperar. En este caso, el hardware montado en el vehículo posee la inteligencia necesaria para detectar una inhibición y aplicar un protocolo establecido, por ejemplo, corte de combustible, disparo de sirena, como una forma, mientras la plataforma detecta la no comunicación contra este dispositivo. A partir de ahí se implementa todos los operativos desde nuestro SOC. Es importante la inteligencia que se pueda montar en el software, ya que el 40% de los eventos que recibimos va a ser en una condición de una mala calidad de comunicación. Finalizando el viaje, se verifica el cumplimiento de la integridad del plan de viaje y se da opción de cambiar el modo de seguridad del vehículo, por ejemplo, a un modo particular, en el cual podría dejar de controlarse la apertura de puertas, quedando operativo el pánico en caso de ser abordado del usuario. Esto da la flexibilidad de nuestra operatoria, que ante cada riesgo, ante cada escenario, se adapta los protocolos de seguridad. Hay que tenerlo muy en cuenta, ya que dependiendo la carga, dependiendo la utilidad que se dé del vehículo, tenemos que adaptar los protocolos y los controles que debemos realizar. ¿Y eso lo haces en tiempo real o necesitas mandar cada vez que querés cambiar una programación, cada vez que querés cambiar un desarrollo de esto, tenés que mandar un servicio técnico a cada uno de los camiones o de las flotas? No, esto se hace prácticamente automático. Hay algunas operatorias que ya las tenemos cargadas porque nace del análisis inicial con nuestros clientes, y otras que se van modificando con la vida del cliente, pero al día de hoy tenemos más de 500 operatorias cargadas en el sistema, y con solo reenviar desde nuestro SOC se puede modificar alguna que no esté ya montada en el ABL del vehículo. Excelente, excelente. Entonces, nosotros podemos hablar de que esto genera un cambio en tiempo real frente a las distintas demandas de distintos dadores de carga. Porque me imagino que, como conversábamos recién, el escenario de mañana cambia respecto de lo que conocíamos como logística. Una empresa de transporte o una empresa de logística, un gran operador logístico de estos que hablábamos, estos 640 que se declararon en bancarrota en Estados Unidos, van a tener que refundar su manera de hacer negocios, y quizás antes tenían 1, 2, 3 dadores de carga, grandes dadores de carga. Hoy nos están acompañando empresas logísticas que tenían, por ejemplo, como principal cliente a la industria automotriz. Industria automotriz que en esta pandemia se vio diezmada y con su producción bajada a casi cero. ¿Cómo hace un operador para tener ahora tener multiclientes? El trabajo a la empresa de transporte, transporte de automotores, pero también le trabajo al campo con cereales, y tengo que llevar a un puerto, Bahía Blanca, en Rosario, puertos importantes cerealeros en Argentina, o tengo que llevar otro tipo de producto terminado. Es decir, que ahora es como que el escenario cambia, y lo que yo diseñaba en sistemas de protección para un solo producto, ahora tengo que tener un proveedor que me permita atender distintas necesidades en función de aquellos que me están dando carga. Con esto que vos me decís, lo puedes hacer tranquilamente. Sí, claro. Acá la importancia en estos tiempos que se vienen es tener un producto que sea flexible,
y en base a las integraciones que realizamos con las distintas plataformas, poder adaptarnos, sea para compartir la información necesaria o para reportar eventos de ABL que ni siquiera tienen el servicio de Track and Trace de Securitas. Excelente, excelente. Sí, evidentemente hay un cambio de paradigmas a los que hay que abordar, y la flexibilidad me parece que es el denominador común, es el título al que hay que apuntar, sin dejar de lado en absoluto lo que es la protección, lo que es la seguridad. Los estándares van a tener que ser altos, ya que la demanda de sistemas de protección también va a ser alta, por lo que decíamos, el aumento de la delictividad o de cuestiones relacionadas con sistemas de protección. Abordamos ahora qué es lo que viene. Y cuando nos plantamos en esta situación, nos plantamos no solamente en lo que viene, sino en lo que ya está. ¿Cómo vamos a convivir con este nuevo escenario, con estas nuevas tecnologías? Aquello que realmente requiere que estemos permeables, flexibles, a administrar absolutamente todo lo que necesitamos controlar de aquí en adelante. Y decimos que es algo que ya está, puesto que hay tecnologías que hoy por hoy empresas como Volvo, como Scania ya han desarrollado, y el transporte mediante camiones drones es algo que existe hoy, que está funcionando, que está inventándose. ¿Está lejos de que lo tengamos en nuestros ámbitos? Y la verdad es que cuando nos planteamos esta pregunta hace un par de años atrás, lo veíamos 3, 4, 5, 10 años para adelante. Hoy la verdad que no me animo a dar una precisión en cuanto a en cuánto tiempo va a ser esto, pero que vamos a tener que estar a la altura de poder manejar este tipo de nuevas tecnologías y vincularlas es indispensable. ¿Habrá algún hiperrealista que me diga, sí, cómo le hacemos para lidiar con sindicatos? Es una gran pregunta. ¿Cómo esto va a afectar condiciones laborales? También es cierto. Pero si algo no podemos discutir es que el futuro llegó y está acá. También tendremos que controlar energías no convencionales y la administración de las mismas para que esto pueda llegar a quienes lo necesitan. El campo hoy usa herramientas robotizadas y es algo natural. El aprovisionamiento de este tipo de herramientas permite que un parcelamiento de un campo tenga un rinde y una eficiencia que antes era insospechada para la mano de obra humana. El hecho de tener controlado de modo satelital hasta lo que es Hacienda nos muestra de que la realidad hoy está en nuestras manos, está cerca. El uso de drones en el campo es algo que hoy es algo natural y que genera eficiencia en la medición y en la toma de decisiones. Toda esta información, todas estas herramientas generan datos, no información. Es más, nos enfrentamos con IoT. Hoy hablábamos de eso. Y el desafío es este. Va a haber muchos datos, millones de datos a disposición. ¿Cuál es el escenario con el que nos enfrentamos? ¿Qué hacemos con todos esos datos? Imaginemos que hoy por hoy tenemos datos absolutamente de todo aquello que se mueve, y lo que estamos hablando es de que las cosas van a generar datos, por eso se trata, Internet de las cosas. Ahora, ¿cómo hacemos para que todo esto se transforme en información? Bueno, nuevamente vamos a tener que enfrentarnos a desarrollar data mining, ingeniería de datos, para poder transformar todo aquello que son algoritmos en información de valor para cada una de las circunstancias. Ahí vemos el caso de cómo las tecnologías ahora, por ejemplo, el Wi-Fi o el Bluetooth, permite en algunos ámbitos, Japón, China, son un ejemplo de lo que lo estamos usando en este momento,
saber quién estuvo con COVID y a qué distancia está de nosotros para que tengamos una alerta en nuestro teléfono inteligente y que podamos mantenernos a la distancia que el protocolo requiere para evitar cualquier posibilidad de contagio. Ese Internet de las cosas hoy existe. Ese Internet de las cosas hace que hoy tengamos que tener herramientas necesarias para transformar todos esos datos en información de valor. Y ahí agregamos un concepto adicional, valor. ¿Por qué? Porque transformar datos en información se puede hacer. Requiere especialistas, requiere alguien que lo pueda decodificar, alguien que pueda transformarlo, pero aquello que es valioso depende de tiempo y circunstancia, tiempo y espacio. Lo que es valioso para mí no necesariamente puede serlo para alguno de ustedes, puesto que sus objetivos son distintos. E inclusive dentro de una misma empresa, los datos que generan información pueden ser valiosos para uno y para otros no. Entonces, tener una herramienta flexible que determine, que identifique qué es valor para cada uno de los actores de determinado proceso es el desafío que llevamos adelante desde Securitas Track and Trace para identificar y darle a aquel que necesita la información que le ayuda a tomar decisiones en cada uno de sus ámbitos. Eso es lo que hacemos, eso es en lo que creemos y ese es el desafío que tenemos de cara al futuro. Esto es un breve abordaje a la realidad de un producto y de una necesidad de un segmento que el mercado tiene. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y abrimos ahora un espacio para poder responder en la medida que podamos y que sepamos las preguntas que tienen para cada uno de nosotros. Así que con gusto los leemos. En otra oportunidad nos escucharemos. Hoy este medio nos permite leer las preguntas que ustedes nos pueden hacer e ir contestándolas en la medida que vayan surgiendo. Así que desde ya muy agradecidos por su compañía y contestamos las consultas que tengan en los próximos minutos. Bueno, gracias Dan, gracias Danilo. Yo les entendí, y si entendí yo, quiere decir que todos los que están del otro lado también lo habrán entendido. Tenemos algunas preguntas que llegaron y están llegando, así que empiezo a leer las que tengo en mi poder. Ahí tengo 4 preguntas, por ahora las 2 primeras están relacionadas, así que se las leo en conjunto y después cualquier cosa les recuerdo. La primera dice, ¿cómo se resuelve la necesidad de brindar servicio a un transportista eventual y qué sucede con aquel que no tenga equipamiento instalado? José, en estos casos, cuando el transportista es eventual y tiene una BL, aunque no tenga servicio con Track and Trace, nos puede reenviar los datos a nuestra plataforma y podemos brindar un servicio con normalidad. Y con esto lo que estoy aclarando que el hardware no es un limitante para la prestación del servicio. Para el caso de que ni siquiera tenga una BL instalado, se puede traquear a través de nuestra aplicación y con esta se puede realizar la trazabilidad completa de la carga con detalle de las entregas y su cumplimiento. ¿Y cómo haces la integración? ¿A través de...? A través de nuestra API, es un servicio que permite integrar con otros satelitales y también con las plataformas de gestión que tengan nuestros clientes con la nuestra. Perfecto. Bueno, continúo. Frente a la solicitud de un dador de carga, respecto de la trazabilidad de la misma, ¿cómo se resuelve en este pedido manteniendo los estándares de seguridad y habeas data? En este caso, José, se reenvía la información de la carga en tiempo real y exclusivamente que está en el plan de viaje. Es el que marca el inicio y la finalización del reenvío de datos. Es un proceso que será automático para cada viaje
que se declare a este dador de carga. Ok, o sea que tiene protegida toda su confidencialidad. Totalmente, por eso nosotros no reenviamos datos de manera constante, sino que lo atamos a un viaje y a un plan de carga para poder marcar el inicio y el fin del reenvío. Bueno, la última pregunta que tengo hasta el momento es, aparte de los temas vehiculares, ¿qué soluciones tienen para personas o mascotas? Sí, por ejemplo, para personas, el uso de nuestra app se puede traquear posición, marcar cumplimiento de tarea, hasta solicitar una asistencia a través de un pánico. También ya tenemos equipos diseñados para la portabilidad, como que los localizadores personales, los cuales por su robustez son utilizados más para tareas de seguridad, como un control de rondas en un country. Ahora, en el caso de mascotas, por ejemplo, se pueden utilizar los collares que permiten tener una posición, como la generación de cerca. Y lo más avanzado, considerando el último tema que trató Dan, permiten tener hasta un control de temperatura de esto. Tengo otra pregunta más. Dice, en el servicio que dan hoy con Track and Trace, ¿los conductores reciben o necesitan alguna capacitación especial para que conozcan el uso de soft y que además son controlados y acompañados en seguridad por el mismo? Sí, claro. Sí, es elemental la capacitación porque no solo es para el uso, sino para las buenas prácticas en la seguridad. Nosotros tenemos un gran expertise y colaboramos también en la educación para poder tener el correcto uso de nuestra plataforma. Te agrego, José, a eso, que desde nuestro SOC lo que se ha hecho es trabajar con los operadores para que tengan los skills necesarios y puedan, frente a cada demanda de cada actor del proceso, tener la respuesta necesaria. No es la misma capacitación que recibe un chofer, que es operativo, que tiene que estar tranquilo, que tiene que estar seguro de que y sentirse protegido, que aquel analista o logístico de una empresa que lo que quiere es que le llegue la información. Entonces son respuestas distintas para distintos actores y desde nuestro SOC están las capacidades preparadas y hechas para dar respuesta a cada una de esas necesidades distintas sobre un mismo asunto, sobre un mismo proceso. El chofer necesita saber algo, el logístico necesita saber algo, e inclusive puede haber un tercer actor, que es el dueño de la carga, que quiere saber otra cosa, que no es ni la del chofer ni la del logístico. Y sin embargo, desde nuestro SOC se le brinda la información necesaria y la capacitación requerida a cada actor para que tenga lo que necesita en el momento que lo requiera. Acá hay otra que tiene que ver con algo que se dijo en la exposición, pero que deberíamos reafirmarlo, ¿no? Dice, ¿qué futuro ven para las pymes y costos o planes para el servicio, ¿no? O sea, ¿qué futuro ven para las pymes y los costos relacionados? Segmentos. Sí, nosotros tenemos un servicio, es más, en el último tiempo readecuamos nuestra oferta para brindar un servicio adecuado a cada usuario, por lo cual nos adaptamos en lo que es costos y en prestaciones. Las pymes son nuestros principales clientes también, así que por favor dejarnos el contacto, así nos podemos conectar y brindar una correcta asesoramiento comercial. Bueno, acá tenemos otra que dice, la logística utiliza Warehouse Management System para la gestión de distintos fabricantes. ¿Se ha integrado alguno de clase mundial? La realidad es de que nuestra plataforma permite integrarse con, bueno, podemos hablar de experiencias que ya tenemos, integraciones con Oracle, con SAP, eso están funcionando y corriendo en el día de hoy. Pero el modelo que tenemos está armado para que sea de consumo abierto y que no requiera una programación específica ni una autorización de nivel muy complejo, ya que es un servicio que se consume en la nube
y no requiera que tenga que ser reprogramado en dichos TSM. No requiere que se abran puertos especiales ni de Oracle ni de SAP para que esta información fluya con normalidad. Entonces, sí, las integraciones existen, están en este momento funcionando con estas plataformas de nivel mundial y también con otras que son más locales, puesto de que el concepto es el mismo. Nosotros necesitamos de esa integración para brindarle la información que los actores necesitan. Otra más, dice, hay varias empresas que brindan este tipo de servicio de geolocalización. ¿Cuál es el aporte del SOC? ¿No? En realidad lo que nos están preguntando es cuál sería la diferenciación de este producto con el SOC respecto a las demás, ¿no? Y la integración. Sí, mirá, José, la principal diferencia está primero, tenemos que arrancar un pasito atrás. Al darle inteligencia a nuestro hardware, libera de ciertas acciones al SOC, es decir, no es todos los eventos no son alarma, por lo cual discriminamos los eventos reales que llegan al SOC y se le puede dar un tratamiento profesional a cada evento. Evento, llamémoslo, desde un operativo de robo, que la acción del SOC es esencial para el despacho de las fuerzas públicas, para la asistencia al chofer que ha recibido una coacción y necesita un acompañamiento, para el despacho de nuestros servicios de acudas, mobile o custodias en su defecto, y principalmente es el tener un operador profesional del otro lado para todo tipo de asistencia y requerimientos que necesita nuestro cliente. Acá tengo, gracias Danilo, acá tengo otra que dice, ¿se puede integrar al control de los choferes el de la documentación, habilitación, por ejemplo, de la licencia de transporte interjurisdiccional? Sí, por supuesto, y es más, no solo que se puede integrar, sino que podemos establecer una agenda de vencimiento para poder tener un control sobre los vencimientos de lo mismo y evitar así todas las pérdidas de tiempo que esto genera. Sí, el tema inclusive es portable. ¿Por qué? Porque a cada chofer se le puede brindar una app en la que pueda inclusive tener digitalizado algún tipo de información o digitalizar algún tipo de acción vía app y validar absolutamente todo aquello que tenga que ver con un control documental, control de carnet o situaciones interjurisdiccionales que en este momento, como conversábamos hace unos minutos, parece que cada provincia es un país distinto y que tiene que hacer aduana en cada ingreso a cada provincia. Bueno, son las cosas con las que estamos lidiando en esta nueva normalidad y desde nuestra plataforma y de las herramientas que le damos a cada uno de los actores, podemos colaborar para que ese viaje interjurisdiccional sea mucho más fluido. Muy bien. La última que tengo hasta el momento, nos consultan si podemos informar respecto al funcionamiento de la caja de seguridad. Sí, José, la caja de seguridad es para nosotros como un periférico, es un agregado que se hace en los vehículos para el atesoramiento de dinero en este caso o documentación valiosa. Esta se le integra al sistema de seguridad satelital, en el cual también empieza a correr lo que es el protocolo del sistema, y en esta podemos tener desde los controles de apertura, cierre, habilitaciones, hasta la liberación de la misma cuando están en zona segura, para evitar tener, por ejemplo, llaves en el vehículo o el control, por ejemplo, de cualquier intento de forzamiento a estas cajas. Igual, José, la persona que te hizo la consulta, que me pase los contactos, así le damos un asesoramiento porque es mucho más amplio el tema de caja de seguridad. En el caso donde, bueno, es otra pregunta, ¿no? Contrato un flete para realizar un viaje.
instalando la app Trailsoft en el teléfono celular del conductor, ¿se puede realizar el tracking del mismo? Sí, sí, por supuesto. No solo el tracking, sino que puede marcar las entregas y el cumplimiento del viaje. Hasta puede tener una firma de conformidad de cuando se entregue la carga. Bueno, perfecto. No tenemos más preguntas. ¿Alguien quiere decir algo respecto a agregar alguna otra cosa? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es agradecerles por estar en contacto con nosotros, por haber participado de esta charla. Gracias a los speakers, gracias a todo el equipo de Securitas Argentina que nos apoyó en todo momento para hacer este webinar. Y bueno, nos vamos con nuestro lema, que es ayudamos a hacer de tu mundo un lugar más seguro. Muchas gracias y hasta la próxima vez que nos encontremos.